bienvenidos al encuentro dispuesto por la Compañía de Jesús entre las obras sociales de la provincia colombiana y el Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás. Es un gran privilegio compartir esta mañana y esperamos que sea un espacio de gran riqueza personal y profesional para quienes podemos compartir este espacio hoy y acompañamos con voluntad y empeño el trabajo de los centros sociales en Colombia. Nos acompañan en la mesa principal el Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, el Padre Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, Francisco José de Rengifo, el asistente de apostolados de la provincia colombiana, Mauricio García Durán, el Padre Gabriel Ignacio Rodríguez, asistente regional del Padre General para América Latina, Luis Felipe Gómez, socio de la provincia colombiana, y el doctor Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa por la Paz, sede anfitriona de nuestro encuentro. La agenda para esta mañana es la siguiente. Presentaremos a ustedes un saludo en nombre de las obras sociales, a cargo del director general del CINEP, Programa por la Paz, Luis Guillermo Guerrero. Luego compartiremos con el Padre General y los invitados esta mañana un video que recoge el trabajo de las distintas obras sociales presentes en Colombia, los centros sociales, y preparado para esta ocasión. Posteriormente abriremos la conversación con el Padre General presentando una a una las preguntas construidas para este espacio, de manera que podamos compartir con él sus apreciaciones y recomendaciones hacia el trabajo que hacemos los centros sociales. Finalizaremos el espacio con una fotografía de todos los presentes. Con ustedes, Luis Guillermo Guerrero Guevara. Estimado Padre General Adolfo Nicolás, es un gusto tenerte aquí y también es un privilegio tenerte aquí. Estos momentos breves con nosotros, con los colaboradores y jesuitas de obras y centros sociales de Colombia. Esta visita nos alimenta, seguramente que nos reconfortará también y nos alienta a seguir comprometidos en esta misión que la compañía realiza por la fe y la justicia en este país adolorido, pero también con grandes potencialidades, Padre General. También quiero saludar al Padre Gabriel Ignacio. También es agradable volverlo a ver y sentir por acá tu presencia entre nosotros, tus paisanos. Sabemos de tu diaria labor y entrega por el trabajo regional, desde la asistencia que haces al Padre General por América Latina septentrional. Padre Provincial, buen día. Buen día, Mauricio. Buen día, Luis Felipe. Un cordial saludo para ustedes también. Padre General, las personas que estamos aquí presentes representamos a varias obras y centros sociales de la Compañía de Jesús en Colombia, en su gran mayoría profesionales de las ciencias sociales, humanas y administrativas, compañeros y compañeras laicos, cristianos, católicos y también no confesionales. Todos y todas nos declaramos promotores de la justicia y la paz para nuestro país y también para el mundo. Por diversos caminos, unos religiosos, espirituales, filosóficos, políticos y éticos, nos encontramos para apostarle a la vida, para construir una sociedad más justa, sostenible y en paz. Esto significa que el mayor valor que nos moviliza a todos y a todas los que trabajamos en estas obras es el profundo reconocimiento, el respeto y el amor a la vida en todas sus manifestaciones. Uno de los ejes esenciales de la espiritualidad ignaciana, si entendemos que el buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, invita a gustar la trascendencia en la profundidad de la creación, pues es en lo concreto, en lo simple, en lo cercano, donde mejor se revela el Padre Creador. Padre General, frente a un país que lleva 5 o 6 décadas de conflicto social armado, la provincia ha sido oportuna en crear, en desarrollar y en animar obras e iniciativas concretas para el diálogo entre la justicia y la fe. Como nos dice la Constitución
Constitución General 35 al hablar sobre el redescubrimiento del carisma de la compañía en el mundo contemporáneo, comillas. Así pues, a medida que cambia el mundo, cambia también el contexto de nuestra misión, y las nuevas fronteras nos envían señales que requieren nuestra respuesta. Termino reafirmando uno de los desafíos que plantea la Constitución 35, especialmente para este tipo de obras. Nuestro compromiso de ayudar a establecer relaciones justas nos invita a mirar el mundo desde la perspectiva de los pobres y marginados, aprendiendo de ellos, actuando con ellos y a su favor. Bienvenido, Padre General. Esta es su casa, no es Villamuriel, pero es su casa, donde tú naciste. Pero vamos a hacerte sentir bien acá, y gracias por estar con nosotros. Bueno, a continuación vamos a proceder a presentar un video. Entonces les invitamos a que busquen un puesto en la primera fila, a los de la mesa. Gracias. En Colombia, la Compañía de Jesús en Colombia a través de hoy. Compañía de Jesús en Colombia, a través de 8 obras sociales que tienen presencia en gran parte del territorio nacional, tanto urbano como rural, buscan contribuir a la promoción de la justicia como exigencia absoluta de nuestra fe, aportando para ello la satisfacción de necesidades sociales como la cobertura, la equidad en el acceso y calidad de la educación, el desarrollo regional sostenible, la calidad de vida y el acceso a la vivienda. Las obras sociales de la Compañía de Jesús presentes en Colombia son el Instituto Mayor Campesino, IMCA, Fe y Alegría Colombia, Federación Internacional Fe y Alegría, Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe, Programa de Sostenibilidad Regional Soyuzama, Fundación Servicio de Vivienda Popular Servivienda y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz. Nuestra visión prospectiva y estratégica de sostenibilidad local y regional está centrada en la búsqueda de alternativas integrales de vida que posibilitan la convivencia de las culturas con los procesos naturales, pensando siempre en las futuras generaciones y en el buen vivir de las presentes. Para nosotros, la sostenibilidad está dada por la interacción entre la economía, el ambiente, la cultura, la organización y la política, partiendo siempre desde una profunda vivencia espiritual. Procesos de formación son capacitaciones que recibimos pues, a través del proceso de gestión participativa de sostenibilidad local y regional en el INCA. Esa capacitación que nosotros recibimos, vamos y la replicamos dentro de nuestras comunidades y empezamos a construir pues, lo que son los procesos de formación a través de los aportes de nuestras comunidades. Fundado hace más de medio siglo en una humilde vivienda de Caracas, Fe y Alegría es un gran movimiento educativo que ha llevado su bandera de educación popular integral a los barrios y campos de varios países latinoamericanos, Europa y África. Desde los distintos países donde tenemos presencia, intentamos construir un mundo donde las personas tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades y vivir con dignidad, construyendo una sociedad participativa y solidaria, un mundo donde todas las instituciones y miembros de la sociedad estén comprometidos con el ser humano y la transformación de las situaciones que generan inequidad, pobreza y exclusión. Fe y Alegría de Colombia hace una opción por intervenir educativamente en la sociedad desde el lugar de los marginados y los excluidos para ampliar sus capacidades y lograr que se conviertan en protagonistas del cambio social que necesita nuestra sociedad. Trabajamos en 3 ámbitos.
Educación inicial con la primera infancia, donde tenemos 52 centros y atendemos más de 10.500 niños y niñas. Educación formal a través de 62 centros educativos con más de 74.000 niños, niñas y jóvenes, y desarrollo comunitario y promoción social, que lo desarrollamos en 17 centros y diferentes programas en los otros centros de los otros ámbitos para una atención de más de 50.000 personas. En 2012 atendimos a más de 20.000 personas que se beneficiaron de más de 33.000 servicios, entre los que ofrecimos ayuda humanitaria, programas de integración y reconciliación, acompañamiento psicológico o microcréditos. La piedra angular de nuestro trabajo es el acompañamiento, fundamentado en la protección de derechos y búsqueda de soluciones duraderas, la promoción de procesos comunitarios orientados a la solidaridad y hospitalidad, la promoción de la equidad de género, la atención en emergencias, la educación y reconciliación. Con nuestro trabajo de incidencia defendemos los derechos de la población en situación de desplazamiento y refugio, visibilizamos su situación y damos a conocer el fenómeno junto a otras obras de la Compañía de Jesús. Para ello promovemos la investigación y formación en alianza con universidades de la Compañía, realizamos cabildeo ante instancias regionales para la protección de derechos, hacemos comunicación para la sensibilización y campañas de incidencia pública. Colombia, después de Sudán, es el segundo país en el mundo con más personas en situación de desplazamiento forzado. Cerca de 4 millones de colombianos y colombianas, en su mayoría campesinos, han sufrido el desarraigo y despojo de sus tierras. Esto los ha obligado a huir en busca de seguridad a los centros urbanos. Allí los espera pobreza, desempleo, pérdida de identidad cultural y desintegración familiar, entre otras. En Colombia el sistema de atención humanitaria estatal es ineficiente. No cuenta con los mecanismos necesarios para atender la crisis humanitaria derivada del conflicto armado, y mucho menos un plan de restablecimiento socioeconómico. El SJR Colombia se encuentra en el Magdalena Medio, Valle del Cauca, Soacha y Cúcuta. Nuestra metodología de intervención incluye la acción humanitaria y prevención, que trabajan de la mano con los 3 equipos nacionales, la red SJR Colegios, Incidencia y Voluntariado Puente. Con el SJR hemos venido trabajando aproximadamente hace 3 años, ¿sí? Particularmente en el tema de acompañamiento a población juvenil en riesgo de desplazamiento y población juvenil desplazada. El programa Soyuzama de Sostenibilidad Local y Regional nace en el año 2004 como parte del esfuerzo que vienen realizando los centros sociales de la Compañía de Jesús en Colombia. Y hemos aprendido también la parte comunitaria, hemos aprendido la parte productiva y la parte ambiental. Nuestra prioridad es contribuir a la gestión e implementación de proyectos estratégicos en los componentes económico, ambiental, cultural, espiritual, social y político, dinamizadores de sostenibilidad local y regional, mediante el trabajo conjunto y articulado con comunidades locales, instituciones, administraciones municipales y la administración departamental. Porque ellos han llegado a nuestras comunidades y nos han formado como personas, nos han formado en valores humanos, valores morales, espirituales, y nos han enseñado muchísimo. Tienen unos profesionales muy excelentes que nosotros de ellos hemos aprendido. La Fundación Servicio de Vivienda Popular, Servivienda, es una empresa social creada por la Compañía de Jesús. Desde hace 37 años, mejora la calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad económica y social, mediante programas integrales de vivienda para la transformación del hábitat, su autosostenibilidad y con el compromiso de sus colaboradores. Servivienda está comprometida con el desarrollo humano integral,
brindando seguridad, identidad y servicio de pertenencia social, aportando a la transformación, la estructura de valores y principios de nuestra sociedad, restituyendo la dignidad humana, los deberes y derechos de los individuos y la justicia social. Estas son algunas de las regiones en Colombia atendidas este año por emergencia ambiental: Norte de Santander, Concordia, Antioquia y San Pablo, Bolívar. Que estoy muy agradecida y muchísimas gracias por la vivienda, que está muy hermosa. Señor les dé salud a todos para que puedan hacer que así como nosotros tuvimos esa sonrisa hoy, esa alegría, que muchas familias también la puedan tener y ahora lo hagan. El CINEP se crea como una respuesta a los problemas del país, a los problemas sociales. Inicia su gestión de trabajo en tres áreas fundamentales: el área de investigación y de creación de información, el área también de la educación y el acompañamiento, y el área de trabajo de la incidencia y la comunicación. CINEP responde a varios problemas sociales del país: el estudio del conflicto armado y de la construcción del Estado en nuestro país, el proceso de los movimientos sociales, su estudio, la protesta social, los derechos humanos y la defensa de esos derechos, la visibilidad de las víctimas. El CINEP, Programa por la Paz, inicia su trabajo con una estrategia de entrada que consiste en recopilar datos en el Sistema de Información General como insumo para su trabajo de investigación y su posterior intervención social. El Sistema de Información General es un gran archivo de prensa. Ese archivo está clasificado temáticamente por temas de iglesia, de conflicto, de reformas del Estado, de Congreso, del Gobierno Nacional. El CINEP hace un trabajo de propuestas hacia las alternativas de desarrollo regional, desarrollo local, y finalmente nuestro gran horizonte de la paz, donde el CINEP ha hecho unos aportes importantes para el país. El CINEP tiene como una posibilidad, una responsabilidad, además de investigar, es como de contribuir a la construcción de pensamiento. Vamos todos a volver a preguntarnos por esas cosas no resueltas en este país, que creo que el CINEP ha seguido investigando, y allá vamos a tener que ir a escarbar a encontrar esas respuestas. Con la participación de jesuitas, laicos y la orientación del Consejo Directivo Social designado por la provincia, las obras trabajan en una apuesta por la regionalización y el trabajo en las fronteras donde otros no están. Centros sociales de la Compañía de Jesús, trabajando por la reconciliación de los hombres y las mujeres con Dios, con los otros y con la creación. Invitamos al Padre General y al Padre Provincial a que regresen a la mesa principal y a toda la mesa principal. Padre General, en común acuerdo, los distintos centros sociales de la provincia de Colombia hemos construido las siguientes preguntas a partir de las cuales queremos entablar esta conversación con usted. Comenzaríamos preguntándole con relación a los horizontes del trabajo social. Padre General, ¿qué aspectos inspiradores resalta usted de la última Congregación General 35 y en su informe sobre el estado de la compañía en la Congregación de Procuradores para el trabajo social que estamos realizando desde nuestros centros? Le agradecería, Padre, si me pasa el micrófono. Muchas gracias. Esta pregunta, bueno, primero mostrar mi agrado a estar aquí. Creo que Colombia es de los países y dentro de la Compañía de Jesús, diríamos de las provincias que están
más metidos en toda la problemática que supone el CINEP, compromiso por la paz, por la justicia, y es una alegría venir a visitar esta provincia porque tiene historia y tiene tradición, y aquí tenemos personas que han estado muy comprometidos y siguen comprometidos en el proceso de la justicia como parte del servicio de la fe, o sea, fe y justicia, y esto tiene que ver con la pregunta del horizonte, ¿no? En el que nos movemos. Por lo tanto, primero quiero manifestar mi gusto en estar aquí y en encontrarme con todos ustedes. El horizonte en el que tenemos que, creo que, entender nuestro compromiso y nuestro trabajo por la justicia, yo creo que es doble. Es doble. El primer horizonte yo diría que es el horizonte de la humanidad. Me ha dado mucho gusto que cuando el director al principio ha hablado que no es solamente el horizonte de la fe, sino que aquí compartimos de la misma visión personas incluso que pertenecen a otras tradiciones o que no consideran que la tradición religiosa está al centro de todo, sino que es este horizonte de la humanidad. Y lo digo porque me parece importante y creo que la Iglesia se va acercando, ¿eh? Y con la Iglesia, los jesuitas, naturalmente, nos vamos acercando al horizonte primero de donde yo creo que nacieron todas las religiones. Y el horizonte primero es la constatación de la realidad del sufrimiento humano, y frente a ese sufrimiento ha habido siempre personas, a veces sabios, a veces personas religiosas, que han querido hacer algo. Y la gran pregunta de la mayoría de las religiones es: ¿qué podemos hacer para reducir el sufrimiento humano? Yo creo que esta es la pregunta clave. ¿Qué podemos hacer? Y así nace el budismo, y así nace también toda la preocupación del hombre religioso en Israel y en otras culturas. En el confucianismo también nace: ¿qué se puede hacer para que esta sociedad sea más ordenada, más justa? Y ahí tenemos Confucio, Mencio, Lao Tzu, los grandes sabios de la cultura china. En la India tenemos los místicos del siglo V antes de Cristo, del Upanishad, y luego Buda, que es precisamente en el siglo V. En Israel tenemos las grandes iluminaciones de los profetas del exilio, no los primeros profetas, que estaban todavía en otro periodo de desarrollo espiritual. Y en Grecia, la única civilización, digamos, occidental, todas las otras son orientales, que habla de la búsqueda interior de Sócrates y Platón por encontrar la sabiduría, y la encuentran todos estos la encuentran dentro, no fuera sino dentro. Yo creo que este horizonte primero es el horizonte que todos podemos compartir. Es una humanidad sufriente, que está sufriendo injusticia, que está sufriendo fenómenos naturales que no se pueden controlar, que está sufriendo el egoísmo humano hecho política o hecho sistema social, y entonces se preocupan por qué se puede hacer por reducir ese sufrimiento, por reducir esa injusticia, por eliminar la violencia de todo tipo, porque la violencia ha acompañado desgraciadamente a la humanidad desde el principio, no solamente la guerra, sino todo tipo de violencia, que, como una de las cosas que quizá he leído con más gusto, de decir que la violencia viene cuando se termina la imaginación.
una persona con imaginación puede pensar cómo resolver conflictos de distintas maneras, a través del diálogo, la mediación, etc. Cada cultura tiene su sistema de eliminación de conflictos o de superación de conflictos, pero cuando ya la imaginación no da para más, quedan los puños y entonces es la violencia. Pero eso es, ya el acudir a la violencia es una afirmación de que ya la razón y la imaginación ya no nos sirven, por lo menos a nosotros, al que use la violencia. Yo creo que este es un punto de referencia útil para saber que la violencia no es una muestra de poder, sino al contrario, es una muestra de debilidad, de que la humanidad ha llegado a su límite y ya no encuentran más camino que la fuerza. Por lo tanto, el primer horizonte es la humanidad y los retos religiosos son los retos de la humanidad. No tenemos que engañarnos. Los retos religiosos es que hay menos gente en las iglesias. Eso no es el reto profundamente religioso. El reto profundamente religioso es que hay mucha gente que sufre, que no tiene esperanza, que no tiene alegría, que no puede compartir en los bienes que todos los países tienen en abundancia, porque el sistema no permite el acceso a esos bienes de la mayoría y por lo tanto hay un reto ahí para cambiar el sistema. Y mi pregunta es siempre, es una pregunta que me hago con frecuencia, es cómo es posible que habiendo tanta gente sabia en el mundo, sabia, inteligente y tal, no hemos sido capaces de crear un sistema bueno para todos, ¿no? Donde todos podamos vivir sin injusticia, con acceso a los bienes de la tierra, etc. ¿Cómo es posible que toda esta inteligencia vaya perdida y no responda a los problemas reales de la humanidad? Esto para mí es una incógnita para la que no tengo respuesta. Quizá la respuesta está en el Evangelio y esto nos lleva al segundo horizonte. El segundo horizonte yo creo que es sacar de nuestra tradición lo mejor como respuesta a estas necesidades humanas. En nuestra tradición jesuítica tenemos el discernimiento como punto de partida, es siempre buscar qué es lo que Dios quiere de esta humanidad sufriente. Decía yo antes que la Iglesia está cambiando poco a poco su manera de hablar, que no significa que todos cambiemos al mismo tiempo, pero hay un cambio notable hacia la sabiduría. Y yo creo que la sabiduría es sumamente importante. En una reunión de colegios de todo el mundo de la compañía fue interesante el ver que muchos, incluso en Occidente, pedían que hace falta insertar la sabiduría, integrar la sabiduría en la educación. Yo creía mucho tiempo, yo he vivido 48 años en Asia y creía, por lo que leía y tal, que la sabiduría es la preocupación de Asia, mientras la verdad es la preocupación de Occidente. Pero ahora veo que todo Occidente está preocupado por la sabiduría, porque si nos falta la sabiduría no hay manera de caminar hacia adelante. Y entonces he encontrado que en la Biblia hay todo un proceso de un lenguaje histórico para crear identidad a un lenguaje profético para purificar la identidad, y luego viene la gran crisis, y creo que el mundo está pasando ahora por una gran crisis, y después de la gran crisis ya no hay profetas, ya no hay glorias pasadas, sino que viene la sabiduría. Y todo el lenguaje bíblico del final del Antiguo Testamento es sabiduría. Los salmos, el libro de la sabiduría, los proverbios, la vida ordinaria es qué es lo que Dios quiere de la humanidad, y encontrar a Dios en las viñas y el vino que sale de las viñas, claro, en la comida, en la familia, en los niños, en las cosas sencillas, ¿no? Yo creo que ese es un gran paso
y además una gran lección para nosotros, ahora que estamos en crisis, saber que el camino hacia adelante es el camino de la sabiduría. Yo creo que ese es un camino de la humanidad, es un camino religioso y es un camino que nosotros tenemos que incluir. Hace unos momentos tenía yo una entrevista con El Tiempo y preguntándome cuál sería la aportación de la Compañía de Jesús a los problemas actuales, y la aportación de la Compañía de Jesús es la aportación de todos ustedes, ¿no? Es cómo hacer que el proceso de la paz y el proceso de avance hacia un mundo sin injusticias sea un proceso sabio, bien fundado, bien estudiado, que no sea solamente una cuestión de sentimientos que pasan o de soluciones temporales o momentáneas, sino que podamos ir al fondo de la realidad. O sea, esto en nuestra tradición decía, tenemos el discernimiento, yo pondría palabras claves: discernimiento, creatividad, porque el mundo sigue cambiando y las preguntas del pasado ya no nos sirven. Yo recuerdo cuando me enviaron de Japón a Filipinas a un instituto pastoral, yo fui unos meses antes para aprender cómo era aquel instituto, ¿no? Y me encontré en una pared un gran cartel con un orangután en el suelo con las manos en la cabeza diciendo, y el texto era: cuando ya sabían todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas, ¿no? Yo creo que eso expresa muy bien el problema que tenemos muchos eclesiásticos y muchos pensadores en el mundo moderno. O sea, no podemos responder a preguntas nuevas con respuestas antiguas, porque ya no sirven. O sea, el contexto ha cambiado y el mundo sigue cambiando. Por eso la creatividad va a ser un factor muy importante del trabajo social. Cómo responder a nuevas situaciones. Otra palabra clave es libertad, sin miedo al fracaso. Yo soy un gran fan del fracaso, porque creo que el fracaso es parte de la experiencia humana del 90% de los humanos, o 95%, para no ser tacaño, ¿no? El 95% de los humanos experimentan el fracaso, o en el matrimonio, o en la familia, en la educación de los hijos, o en el trabajo, o en lo que sea, ¿no? Y entonces tenemos que saber cómo encajar el fracaso. Y yo recuerdo que me hizo mucha mella, un vietnamita me recomendó ver una página web de un curso que había en un ashram en California, y miré el programa, y el curso que más me llamó la atención fue un curso dado por una mujer africana, y el título era El fracaso como camino espiritual. Me parece que es genial, y yo creo que si se puede decir algo del genio del cristianismo es cómo cambiar el fracaso, incluso el pecado, en un camino de gracia, ¿no? O sea, cómo cambiar los miedos que nosotros tenemos en fuentes de energía, ¿no? Y yo creo que esa sería una aportación muy importante. Por lo tanto, nada de miedo al fracaso, porque el fracaso es parte de nuestra vida, y trabajando por la justicia muchas veces fracasaremos, muchas veces. Y eso es parte y aprender a celebrar. Yo a los jesuitas les digo, ¿por qué celebramos solamente el éxito, no? Tenemos que aprender a celebrar el fracaso cuando el fracaso es por el reino de Dios, cuando el fracaso es por la justicia, por el bien de los demás y tal. Eso habría que aprender a celebrar para dar energía al que está trabajando y le ha salido mal, ¿no? El bien del otro por encima del propio, ese sería otro principio de nuestro horizonte. Buen conocimiento de las personas, y luego una cosa que en nuestra gestación o management, no sé cómo se llama en castellano, es la capacidad de autoevaluación o heteroevaluación, o sea, la capacidad de revisión, evaluación y cambio. Yo creo que eso es sumamente importante, sobre todo en el trabajo social. Hace falta
tener esa flexibilidad para saber cambiar cuando un proceso no está produciendo los frutos necesarios. Esos serían los dos horizontes. Pues con esta primera aproximación de reflexión que usted nos plantea, probablemente se hayan abordado elementos de las preguntas siguientes, que no obstante le plantearé y usted de la manera más sabia elegirá por dónde optar. La segunda pregunta que han preparado los centros sociales tiene que ver con la regionalización, y es que en los esfuerzos que la Compañía de Jesús hace en Colombia por realizar un apostolado organizado que responda a los retos del mundo actual, en Colombia hemos optado por realizar una misión articulada de las obras en una organización y planeación provincial desde las regiones. Queremos que usted, Padre General, desde su experiencia y conocimiento sobre estos procesos en otros lugares del mundo y en la compañía, nos comparta lecciones aprendidas con respecto a estos procesos de regionalización y cómo esas experiencias nos pueden ayudar a fortalecer nuestro propio proceso en Colombia. Como decía usted al principio, lo que he dicho antes toca directamente a esto. Cuando yo recibí las preguntas en Roma, y la nota que tomé inmediatamente es que no conozco el proceso suficientemente para decir nada inteligente, ¿no? Y por lo tanto esto queda al discernimiento local. Pero hace 2 días tuve una sesión con la consulta de la provincia y explicaron muy bien todo el proceso de regionalización, o sea que ya no me sirve la respuesta que había preparado. Y creo que es un proceso muy positivo, muy bueno. Yo he vivido muchos años en Japón, en Filipinas, y veo cómo todos los procesos, yo creo que en cierta manera, no me citen por si acaso, pero yo creo que la evangelización en muchos países en Asia ha fracasado, ¿no? Por eso no me citen, porque los asiáticos también tienen sus sentimientos. Y ha fracasado porque no hemos sido capaces de hacer lo que están haciendo ahora en la regionalización, que es atención al contexto, porque el contexto determina más del 50% de la respuesta, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de discernir mirando la realidad, y si la realidad es distinta, una respuesta para todo no sirve. Y por lo tanto, dentro de Colombia hay contextos muy distintos, y esto lo estoy adivinando a medida que voy viendo parte del trabajo de los jesuitas en Colombia. Hay contextos muy distintos que requieren una respuesta muy distinta, y por lo tanto esta capacidad de discernir y de responder creativamente de una manera distinta, y mucho más en equipo, mucho más en colaboración con otros, yo creo que es el camino que nos puede llevar adelante. Gracias, Padre General. Bueno, y en esa misma dirección, pues si usted mira el auditorio se da cuenta que está muy lleno de laicos. Y la tercera pregunta tiene que ver justamente con eso, y es la formación de laicos para la misión social. La Compañía Universal ha tenido una especial preocupación por trabajar y crear nuevos paradigmas sobre la identidad, el rol y las relaciones de los laicos, tanto al interior de la compañía como de la Iglesia y de la sociedad. Esto se manifiesta en los documentos de las Congregaciones Generales 34 y 35. ¿Qué orientaciones nos puede indicar usted a partir de su experiencia para que la provincia colombiana profundice en la vinculación y participación de laicos y laicas en la misión social, más allá del servicio profesional que nosotros podamos prestar a las obras? Este es uno de los campos donde claramente hay un cambio notable en la Iglesia desde el Vaticano II, y todavía muchas veces nosotros no nos hemos puesto a tono con el Vaticano II. Antes de venir, ayer les decía a los jesuitas que antes de venir a Europa, para trabajar en Europa,
últimos años que estuve yo en Japón, de cuando en cuando me invitaban en diversas parroquias y yo iba a la parroquia para ver el contexto en que vive la parroquia y no hablar a los pájaros, ¿no? Sino hablar a contextos concretos. Y una cantilena que se repetía frecuentemente por parte de los laicos es: Padre, llevamos 30 años de grandes esperanzas, porque la Iglesia en el Vaticano II empezó a hablar de 30 años porque esto pasó hace 10 años, ¿no? El Vaticano II habló de cooperación, de la Iglesia de los laicos, la edad de los laicos, el siglo de los laicos, el siglo XXI, como así, etc. Y ha sido 30 años de muchas esperanzas, pero hemos visto que no ha cambiado nada. O sea, y las esperanzas se han convertido en frustración. O sea, yo me iba encontrando en distintas parroquias con laicos que estaban queriendo aportar mucho más a la vida de la Iglesia, pero al final se encontraban con que todo queda en manos clericales. Y me ha dado mucho gusto ver que el Papa presente, actual, ha mencionado el clericalismo como uno de los problemas que hay que solucionar, ¿no? Que hay que superar, porque yo creo que es una gran limitación. En la compañía, la Congregación 34 y 35 han hablado muy claramente de que nuestra misión no es nuestra misión, y esto es muy importante. No hay una misión de los jesuitas, no hay, lo mismo que no hay una misión de los franciscanos, ni de los dominicos, ni de los agustinos, ni de quien sea, ¿no? La misión es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Por eso el horizonte es amplísimo. Y he visto ya, esto se empezó a usar como terminología, digamos, eclesiástica, la misión de Dios, que supera todas las limitaciones que puede haber de grupos particulares que quieren afirmar una misión como propia, ¿no? No hay misiones propias, es la misión de Dios y por tanto, si es la misión de Dios, Dios es el que toca los corazones y llama a los colaboradores, ¿no? Y por eso, el que la mayoría sean laicos, eso es la realidad, esa es la realidad. El problema en el pasado es que cuando un jesuita escribía un libro, ponía el nombre de los jesuitas nada más, ¿no? Y no hablaba de los colaboradores, pero desde el principio de la Compañía de Jesús, San Ignacio era un gran captador de colaboradores, porque se daba cuenta que con un puñado de hombres no podía, y aunque fuéramos 10 veces más, aunque fuéramos 10 veces más el número de jesuitas, todavía si la misión es la misión de Dios, es mucho más grande que lo que la Compañía de Jesús puede hacer. O sea, a mí me da mucho gusto siempre el ver que hay tantas personas que participan de la misma visión, que el mismo corazón, que quieren cambiar la sociedad para hacer una sociedad más humana, más justa, más llevadera y más equilibrada, más, como dirían en inglés, fair, ¿no? Más humana y mejor repartida, ¿no? O sea que en esto yo creo que el proceso que ha habido ha sido muy grande, pero requiere condiciones, ¿no? El modelo que a mí más me gusta en el momento actual en la Compañía de Jesús es el modelo precisamente de la provincia de Loyola, la provincia original donde nació San Ignacio, ¿no? Es una provincia que está envejeciendo muy rápidamente. Hay pocos jesuitas y de cierta edad, ¿no? Hay algunos jóvenes salpicados, pero pocos. Y entonces han pensado muy profundamente toda esta cuestión de colaboración y han llegado a la conclusión, y lo están haciendo ya, de que lo más importante para el apostolado, y eso es lo que nos preocupa más, no nos preocupa tanto la organización como el apostolado, el servicio que podamos ofrecer a los demás, lo más importante es que el apostolado esté llevado por comunidades apostólicas.
Pero cuando en Loyola hoy día hablan de comunidad apostólica, no están pensando en los jesuitas, están pensando la comunidad apostólica son todos los que trabajan en esa obra, sea un centro social, sea un colegio, sea una universidad, sea lo que sea, todos los que trabajan con los 3 o 4 jesuitas que quedan en esa obra, ¿no? O sea que el centro de la comunidad son los laicos. Y ahora, para que eso sea posible, tiene que haber un programa fuerte de formación. Y eso los mismos laicos lo han pedido, porque si nosotros con vocación jesuita hemos necesitado 12, 13, 17 años de formación, pues quiere decir que la formación ayuda a crecer, ¿no? Por lo menos a crecer. Y esa formación es necesaria para todos. Y entonces en Loyola han hecho un programa de formación de 3 años. 3 años. Un programa intenso, y como en Europa hay billetes baratos, porque ahora las líneas aéreas están en competición, pues al final de los 3 años todos van a Roma en un billete barato para ver los sitios ignacianos, ¿no? Pues dónde vivió San Ignacio, cómo vivió, la iglesia del Jesús, etcétera, etcétera. Y yo me he encontrado ya en Roma con 2 grupos de Loyola y son extraordinarios. O sea, el compromiso con la misión y el compromiso con la obra en la que están trabajando, yo creo que por ahí iba la Congregación General 35, la última congregación, hablando de que, muy bien, se suprime una institución que estaba empezando, pero que era un individuo y el provincial, haciendo un acuerdo y una pertenencia especial a la compañía y tal, porque eso es demasiado individual y no responde a las necesidades del apostolado. Pero hay que buscar nuevas formas, y esta es una forma que yo creo que responde muy bien a lo que necesitamos y da al laicado su voz como laicos, y al mismo tiempo que participan y crecen en una visión tanto de la educación como del apostolado social, como del apostolado pastoral, digamos, ¿no? Sea parroquia, sea lo que sea, en la que el laico es el centro. Y nosotros, jesuitas, podemos ayudar, podemos colaborar. Esto supone también un programa de formación para los jesuitas, porque, como sabéis, no es tan fácil trabajar con jesuitas. A veces. Aquí tenemos algún superior de comunidad y lo saben perfectamente. ¿No? Como decía un superior que está aquí, pero no le apunto, ¿no? Que él creía que su comunidad, y lo decía, era la mejor del mundo, ¿no? Hasta que le hicieron superior. Sin conclusiones y sin detalles, pero en fin, la colaboración es siempre difícil, y por eso la necesidad de una formación seria, ¿no? Y este programa de formación serio es libre, porque no se puede forzar a nadie, pero me dicen que en Loyola el 80% de los laicos que trabajan en nuestras obras, la palabra nuestras obras es inadecuada, en la obra, el 80% toman el curso. Y luego, cuando se han hecho encuestas sobre qué piensan y tal, insisten en que hace falta una formación, porque hace falta participar de una visión común, si no es muy difícil trabajar juntos. Una visión común, bien educada, bien fundamentada y tal, y según eso ya dar espacio para la creatividad de cada uno y la contribución de cada uno. Y yo creo que en eso poco a poco los jesuitas vamos aprendiendo. Si me permiten un chiste, esto lo oí yo poco después del Concilio Vaticano II, cuando se hablaba mucho del laicado y tal, aquellos años. Yo era todavía estudiante, y en Tokio invitaron a un obispo anglicano que hablara sobre el laicado, y vino el obispo y yo fui a la charla, y empezó la charla diciendo: una vez había un avión, ¿no? Y el avión era un trimotor,
3 motores y tal, y al poco de despegar, un motor explotó. El piloto dijo a la gente: no se preocupen, tenemos otros 2 motores y con eso podemos seguir nuestro curso hasta el final, no se preocupen, no hay problema. Pasan 20 minutos y la gente ve por la ventanilla que el motor de la izquierda empieza a echar fuego, ¿no? Empieza a arder y empieza a disfuncionar. Y entonces el piloto otra vez dice: bueno, ahora empezamos a tener un problema porque el segundo motor no funciona, estamos buscando un aeropuerto cercano para un aterrizaje de emergencia, pero lo podemos hacer, no se preocupen, con el motor que nos queda. Pasa media hora y el tercer motor explota, ¿no? Y entonces el piloto dice: bueno, ahora sí que tenemos un problema. O sea que prepárense para lo que pueda suceder, agachen la cabeza, pues, ¿no? Etcétera. Hay normas. Entonces, claro, la gente muy preocupada y muy nerviosa, y una señora mayor se levanta, que estaba delante, y se vuelve a los pasajeros y les dice: por favor, alguien que haga algo religioso, ¿no? Y se levantó un laico e hizo una colecta, ¿no? Es un chiste, pero la reacción en Tokio fue exactamente igual que ahora, ¿no? O sea, es extraño, pero es lo único que hacían los laicos antes del Vaticano II. La colecta, ¿no? O sea, esto, gracias a Dios, ha cambiado mucho. Y seguimos cambiando, sobre todo si la perspectiva de que la misión es la misión de Dios. Por lo tanto, es lo que Dios quiere hacer, ahí entra todo. Entra la felicidad, entra la alegría, entra la familia, entran todas las preocupaciones que tenemos de violencia, de paz, de una vida sin sufrimientos excesivos, sin nada que ponga a la humanidad en desorden, etcétera, sin injusticias. Y ahí entra, por lo tanto, mucho espacio para la creatividad de todos y la espiritualidad de todos. Y todavía nos falta un poco que nuestra imaginación entre en ese horizonte, ¿no? El Papa Benedicto, que era un papa muy teólogo, muy intelectual, muy serio y muy comprometido con la Iglesia, ha usado 2 veces la palabra misión de Dios, ¿no? Porque este es el nuevo horizonte. Y por lo tanto, yo creo que aquí entra la cooperación entre jesuitas y laicos, tiene que ser normal, es lo normal, porque los jesuitas solos no podemos hacer el plan de Dios, ¿no? O sea, y sobre todo cuando los horizontes se amplían a la humanidad y tal, y a distintas creencias, yo estoy convencido de que Dios sigue trabajando. Para los que creen en Dios, sigue trabajando en todos, ¿no? Y mi gran problema con las llamadas misiones es que los misioneros tienen demasiado que hablar, ¿no? Y tendrían que ir con ojos muy grandes y boca muy pequeña, ¿no? Primero aprender cómo ha trabajado Dios, qué ha hecho la humanidad y Dios y la historia en los distintos pueblos, y luego empezar a dialogar, ¿no? Pero no ir allí con: yo estoy tan lleno del mensaje que he recibido que esto es lo que quiero comunicar a otros. No sé. O sea, primero quiero aprender qué es lo que Dios ha hecho a nosotros, ¿no? Y luego empezar a colaborar con lo que Dios ha hecho a los demás. Por eso los programas de formación de laicos son esenciales, ¿no? Gracias, Padre Nicolás. Quisiéramos preguntarle sobre el trabajo de las redes que ha promovido la Compañía de Jesús. Es que desde hace varios años la Compañía viene promoviendo las redes en su apostolado social. Con frecuencia algunas obras se vinculan a una de esas redes, pero esto no necesariamente ha significado que hayan grandes cambios en la manera de trabajar y en los impactos sociales de las obras que se vinculan. ¿Puede usted ayudarnos compartiendo
¿cuál es el balance que actualmente se hace sobre los resultados de estas redes en términos de sus impactos sociales y cómo esto nos puede potenciar en la labor que venimos haciendo las obras? Las redes es un tema nuevo para el gobierno general y ahora estamos trabajando, hemos formado un comité de 3 secretarios, 3 asistentes y yo, ¿no? Un comité que le llamamos comité de misión para pensar en los temas importantes de nuestra misión, no solamente en los asuntos ordinarios de que un jesuita pues quiere dejarlo o que un jesuita tiene que hacer los últimos votos o lo que sea, sino pensar en grande, ¿no? Pensar en la misión en términos muy generales, y ahora estamos estudiando toda la cuestión de las redes, ¿no? Yo creo que las redes no es la solución mágica, o sea, el peligro sería hacer de las redes el todo y creer que porque ahora trabajamos en redes ya hemos solucionado los problemas. O sea, las redes nos ayudan mucho a tener una información más sólida, más amplia, más participada, porque la información es absolutamente necesaria para dar base y fundamento a lo que estamos haciendo o planificando. Es una gran ayuda. Yo estoy convencido de que las redes es el enriquecimiento multilateral, digamos, de todas las iniciativas que nosotros tenemos, tanto educativas como pastorales como sociales, y por lo tanto el trabajo en redes va a continuar y va a ser reforzado cada vez más, ¿no? Pero no es la solución mágica, o sea, hay que combinar todo lo que el trabajo en red supone de ayuda, de información, de reforzar lo que estamos haciendo con lo que ha sido siempre parte de nuestro compromiso con la sociedad, que es el estudio serio y la reflexión seria sobre qué significa toda esa información. O sea, no podemos depender de las redes, tenemos que darle profundidad a lo que... Y esa profundidad se da con el estudio y con un compartir que sea mucho más crítico y mucho más profundo. Bueno, Padre General, queremos compartirle la última pregunta que hemos preparado para esta jornada, con una suficiencia tranquilísima de tiempo, que también nos alegra poderlo hacer de una manera espaciada en la agenda que hemos previsto. Y es que usted conoce bien el momento que vive Colombia, y por eso quisiéramos compartir con usted sobre las experiencias de reconciliación y paz. Porque como sabe, nosotros hemos vivido un proceso de casi 6 décadas de conflicto armado y social. La búsqueda de la promoción de la justicia, la construcción de la paz, el perdón y la reconciliación ocupa un lugar central en las preocupaciones de nuestra provincia. A partir de sus experiencias, ¿qué nos puede compartir sobre elementos que han existido o existen en la compañía y que nos puedan dar luces para hacer esta búsqueda en la perspectiva de llenar de sentido nuestro trabajo y de generar caminos que aporten a la construcción de paz en Colombia? Me temo que no voy a poder responder a todo lo que se espera de la pregunta, ¿no? La preocupación por la paz es una preocupación universal hoy día y participada por toda la Compañía de Jesús, ¿no? En Colombia tiene un color particular porque el país ha vivido, como ha dicho usted, 6 décadas de conflicto y buscando salidas. Todo lo que oigo yo del compromiso y de los procesos por la paz son positivos y dan esperanza, porque parece que se han dado pasos y probablemente Colombia puede contribuir a la paz del mundo cuando Colombia encuentre su camino de paz, y una paz constructiva y positiva, y sobre todo canalizar, como me han explicado recientemente, ¿no? Todo el proceso. ¿Qué pasa cuando se termina el conflicto?
Entonces hay que empezar todo un camino de edificación, de reconstrucción, etcétera, que va a ser sumamente positivo no solamente para Colombia, sino para todo el mundo, ¿no? Me temo que no tengo tantos ejemplos de otros sitios que puedan servir de referencia, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho recientemente es invitar a todos los provinciales a que nos digan cuáles son las fronteras que cada conferencia de provinciales en cada continente tiene, cuáles son las fronteras, porque el Papa nos dice los jesuitas tienen que ir a las fronteras. Bueno, ¿cuáles son estas fronteras? ¿No? Y cuáles son los puntos fuertes de cada conferencia que pueden ayudar o contribuir al resto de la Compañía de Jesús. Eso ha sido dos tareas en las que hemos estado reflexionando recientemente. Y por ejemplo, África ha propuesto como un tema en las que ellos se sienten fuerte, es la experiencia de reconciliación, porque África ha vivido muchos conflictos continuos después de la colonia, que ha sido muy dura en África, y el anticolonialismo sigue muy fuerte y tal, y como es lógico, porque ha habido una explotación feroz, ¿no?, de recursos, y siguen siendo explotados por las compañías europeas o por los mismos países limítrofes, ¿no? Uno de los conflictos más grandes que tienen ahora en África es el Congo, y ahí están Ruanda, Angola, países limítrofes que quieren los recursos que tiene el Congo, porque el Congo es muy rico y sin embargo es de los países más pobres, el más pobre en la lista de países, es el número 180 y tantos, ¿no? Es increíble, y sin embargo es un país riquísimo, ¿no? Tan rico que los países de alrededor quieren sus recursos y están haciendo guerra. Toda la guerra del Congo es una guerra por los recursos, ¿no? O sea, y por lo tanto ellos tienen mucha experiencia de trabajar por la paz y ofrecen eso como una experiencia que puede ser utilizada por otros países y tal, ¿no? Pero yo creo que ejemplos de haber llegado a una paz duradera hay muy poquísimos, ¿no? Y yo ahora mismo no sé, ¿no? Lo que sí sé es que en prácticamente todas las culturas tienen una manera distinta de moverse en la reconciliación. Por lo tanto, en el intercambio intercultural en la que el mundo está comprometido hoy día, podemos aprender mucho unos de otros, ¿no? De cómo se hace la reconciliación a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel nacional, etc., ¿no? Por ejemplo, sí, pero a barullo, ¿no? Un ejemplo que me viene a la cabeza es porque nos impresionó cuando yo estaba en Manila. Teníamos siempre que representantes de distintas culturas presentaban al resto de los estudiantes su cultura, en la liturgia, pero también en sus danzas, en sus tradiciones. Y la isla de Samoa, o las islas de Samoa, porque son las islas Samoa, no sé si lo conocen muchos, está en el Pacífico, es uno de los países del Pacífico. Hay American Samoa y Western Samoa, ¿no? Samoa Western es occidental, ¿no? Samoa occidental es independiente y American Samoa es dependiente de Estados Unidos todavía, ¿no? Yo tuve oportunidad de visitar las dos y allí tienen una tradición de reconciliación pero es familiar, ¿no? Cuando dos familias se pelean, pues se ve cómo la cultura ha elaborado todo un proceso para hacer posible la reconciliación. Entonces, la familia que se siente más ofensora, los ofensores tejen una especie de estera con una fibra muy fina. Eso lo llaman, no sé cómo le llaman, pero es una fibra muy fina, vegetal, y
tejen una estera, y eso lo aprecian muchísimo en la cultura samoana, y entonces los ofensores van a la casa del ofendido y llaman a la puerta, sale el ofendido y le ofrecen como regalo la estera, pero no se la ofrecen así, ¿sí? Venimos a regalarle la estera, sino el ofensor se cubre con la estera y se pone de rodillas, ¿no? Se agacha. Entonces si el ofendido acepta la estera, le dejan descubierto, o sea, el ofensor puede mostrar la cara otra vez. O sea, es todo un proceso cultural muy delicado, muy cultural, digo, que responde a valores y tradiciones de Samoa. De eso sí hay mucho, ¿no? Y cada país tiene su modo concreto de elaborar y de presentar este tipo de reconciliación, pero a nivel nacional o a nivel internacional probablemente es mucho más difícil, y eso es algo en el que tenemos que seguir todos reflexionando y contribuyendo y aceptando toda iniciativa que pueda contribuir a la paz y colaborar con toda iniciativa. No pelearse por mi iniciativa frente a la iniciativa de mi vecino, sino toda iniciativa sirve, ¿no? Por lo tanto, ahí supone un desprendimiento que me imagino que ustedes considerarán muy ignaciano, el desprendimiento de uno mismo para el bien de todos, ¿no? Pero no tengo ejemplos concretos de reconciliación internacional, de tipo internacional. Quizá un proceso interesante ha sido el que han hecho en Europa, Francia, Alemania, España le ha tocado de refilón, y ahora están trabajando los religiosos en Corea y Japón, ¿no? Porque hay ahí una enemistad histórica edificada sobre prejuicios y con textos escolares que no son historias, sino es la historia de mi pueblo contra la historia del otro pueblo. Y entonces en la historia de España, todo lo que han hecho los españoles, que yo estudié en el colegio, todo lo que han hecho los españoles es glorioso y bueno y tal, ¿no? Y todo se pone con palabras muy buenas, ¿no? No se pone colonia, sino descubrimiento, y no se pone explotadores, sino que se dice conquistadores, ¿no? O sea, todo medallas que se puede uno poner en el pecho, ¿no? Los textos de historia de Japón, por ejemplo, ponen a Corea como un país menor, y para justificar el hecho de que Japón ocupó Corea durante 45 años y una ocupación durísima, ¿no? Y los coreanos odian tiernamente a los japoneses. O sea, es un odio muy tradicional, muy histórico, pero que los niños lo maman desde pequeños, ¿no? Y entonces los religiosos de los dos países han tenido diálogo y conversación, y han decidido como proyecto de reconciliación hacer textos de historia comunes a los dos países. O sea, que los dos países puedan aceptar este texto de historia como correcto y llamar a las cosas por su nombre, y a la colonización japonesa llamarla colonización. Estos textos de historia en la que los franceses son siempre malos y los alemanes son buenos porque están lejos, ¿no? Y los franceses, los españoles y los ingleses son malos y tal, y los alemanes también, claro, y son muy buenos los de Bucarest porque caen lejos, ¿no? Esa es una táctica, digamos, histórica de casi todos nuestros países. Nosotros nos decían en el colegio, cuando ya empezaba un poco el sentido crítico, de decir, nuestros vecinos son nuestros amigos. No, nuestros vecinos son nuestros enemigos, pero los vecinos de nuestros vecinos son nuestros amigos. Y entonces España y Alemania constituyen una amistad política contra Francia, ¿no? Y eso no responde ni a la historia ni a la verdad de la historia y tal. Son cuentos que nos metieron de pequeños, pero que contribuyen a ese patriotismo, que no son de patriotas, sino de patrioteros, como decimos. O
sea, iniciativas de este tipo, por ejemplo, un texto de historia común para eliminar diferencias apoyadas en prejuicios, en una visión de la historia totalmente parcial y totalmente ideologizada, yo creo que pueden ser muy útiles y pueden ser, pero no tengo ejemplos que lleguen hasta el final, ¿no? Es decir, la reconciliación ha sido total. Yo cuando fui a Corea, yo me acuerdo una vez que íbamos a una casa de retiros con profesores de la Universidad Sogang, ¿no? Y los profesores iban hablando, y porque estaba yo, iban hablando en inglés, no en coreano, y era el tiempo de la Copa Mundial, ¿no? Y Corea del Sur tenía que jugar con Japón, y ganaron los coreanos. Bueno, estaban orgullosísimos, ¿no? Y decían, fíjate, si solamente medio país les ganamos a los japoneses, si estuviéramos unidos con Corea del Norte, es que ni los japoneses ni respiraban, ¿no? O sea, estaban hablando y muy contentos de eso, ¿no? O sea, hasta el nivel de profesores de universidad que se supone que tienen un despego académico de la realidad, pero nada, o sea, los sentimientos profundos. O sea, por eso todo proceso de reconciliación es bueno para todos, porque nos hace a todos más humanos, más acogedores y más contribuyentes a la vida del pueblo. Pues, Padre General, creemos que sí nos ha respondido, porque alrededor de las anécdotas que usted nos trae de otros lugares, nos ayuda a comprender cómo también ir aterrizando los esfuerzos que nosotros podemos provocar desde nuestros centros. De manera que le agradecemos mucho la inspiración que nos contagia esta mañana, la sencillez con la que nos lo comunica, y en ese mismo sentido pues expresarle nuestra gratitud por su tiempo y por las luces que nos ha dado esta mañana, que seguramente nos permitirán seguir haciendo más y mejor lo que nos hemos trazado desde los centros sociales en Colombia.